tardes, la hora que sea que nos vean. Estamos aquí en nuestro programa 1 de Ñoñando la Ciencia. Unos fanfarras ahí. Tenemos nuestra primera invitada, que va a ser nuestra madrina del programa, que esperemos nos dé muy buena suerte. Se llama Silvia Arámbula. Se las voy a presentar. Aquí la compañera Silvia Arámbula es ingeniera cibernética electrónica. ¿Poco no se oye chido eso? Ella va a recrear al T-1000, nos va a llevar a la victoria. No, no es cierto. Así se llama su ingeniería. Está estudiando maestría en ingeniería. ¿En qué universidad? En la Universidad Autónoma de Baja California. En la Universidad Autónoma de Baja California. Está un poquito... UABC. Está un poquito lejitos de aquí de donde estamos. No comenté dónde estoy, así déjenmelo. Y ella hace una investigación en el área de prótesis. ¿Prótesis médicas? Biónicas. ¿Sí? Biónicas. Manos, pies, rodillas, cadera, ¿qué onda? ¿Cuál es todo? Ahorita manos, mano, brazo. ¿Mano, brazo? No. Ok. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, comentario o algo sobre prótesis de brazos, con la compañera. Aquí nos echamos la platicada. ¿En qué consiste este programa? Este programa va a tratar de que vamos a hablar un tema de ciencia, pero lo vamos a hablar ñero. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos a hablar entre cuates, lo vamos a desarrollar, vamos a hablar la historia sobre un tema en particular. Aquí nos podemos acompañar por lo mismo de que es algo relax, con una pequeña botanita. ¿Puedes presumir tu botanita? Yo ahorita me quedé botanita. Si no hay botanita, ven por acá. Y una pequeña bebida. Yo escogí esta bebida. Eso sí. Ella escogió esa bebida espirituosa. De hecho, ya está empezada, ¿eh? Ya está empezada. Como es un programa ñero, les digo de una vez que no es para público infantil. No vayan a querer ponérselo a su primo, a su hijito, a su hermanito, porque no respondo. Mamá, si ves esto, por favor. No se vayan a llevar una mala impresión de nosotras. Simplemente este contexto es horario nocturno, Adult Swim. ¿Podrías presentarnos cuál es el tema que vamos a platicar en este ratito? Claro que sí. Mi querida Fecha, hoy vamos a platicar sobre una pelea muy interesante en la historia. La verdad, a mí me encanta por esta parte que soy electrónica. En algún punto de la vida lo comentamos en la escuela, que quién era Team Tesla, quién era Team Edison. Realmente aquí el pleito fue entre corrientes. No sé si estás enterada que vivimos actualmente con corriente alterna, corriente directa, que nuestra vida diaria está con ellas. Entonces vamos a hablar hoy sobre esta pelea que es histórica. Realmente en ingeniería se habla bastante, personas conocedoras de estos personajes también saben que hay una rivalidad, que hubo una rivalidad ahí y todavía la tenemos. Entonces platícame ¿qué sabes? Antes de iniciarte, ¿qué sabes de estas corrientes? ¿Qué sé de quién? De la corriente. De la corriente, pues como dijimos, hay dos tipos. Le van a decir, no, hombre, se gastaron los nombres. Corriente directa y corriente alterna. Palabras más, palabras menos, la corriente directa es la que utilizamos en las baterías. Por ejemplo, en la batería del control, en la batería del despertador. Y tenemos la corriente alterna, que es la del tendido eléctrico que tenemos en la actualidad. Cada vez que prendemos un poquito, estamos usando corriente alterna. Nada más aquí va lo que me queda la duda. Estos sistemas que tenemos, por decirlos de alguna forma, híbridos o combinados, no sé cuál sea la palabra correcta y me vas a sacar de mi duda. Por ejemplo, una laptop. La laptop funciona con las dos cosas, ¿no? Ok, la laptop, si la ves, tienes como el cargador un cuadrito, ¿no? Sí. Que es el pesado siempre, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver como nuestro transformador. Ahí va a entrar la corriente alterna, pero al final de cuentas a tu laptop entra corriente directa. Okay. La laptop funciona con directa. Exacto. Pero primeramente hay que transformar la alterna para que ya entre. Para que puedas cargarla, porque directa, o sea, la estás conectando a la pared o al enchufe.
Entonces, la laptop normalmente se carga con tiene 19 volts más o menos en un promedio de 2 amperes. Sí. O sea, depende del cargador también, depende de la laptop igual. Hey. Pero se tiene que transformar esta corriente, pasa de una a otra. Entonces, si un día me echo la batería y la conecto directo a la pared, ¿le voy a dar en la madre? Exacto. De hecho, eso es cuando te dicen que pasa los apagones, que a veces puedes tener como mucha energía o mucha corriente en el mismo cuadrito que le digas del cargador, te puede echar a perder la batería de la computadora. No, ya he echado a perder las dos cosas. Entonces no sé cómo vive mi computadora. Bueno, entonces hay dos grupos, la alterna y la directa. Entonces, ¿quién nos podrías decir quién era el líder de cada bando y por qué llegaron a liderar cada bando? Ok, vamos a verlo así. Tenemos al típico norteamericano, tenemos a Edison, que sí, pues él inventó. Imagínate a nosotras hace, ¿qué quieres? Pues 1800, unos 200 años para atrás, donde no tenías nada de lo que estás viendo y lo que te imaginabas, ahí estás dándole todo el día, ¿no? A ver qué sale. Entonces, este amigo, pues, tenía la forma de hacerlo, así que se lanzaba a hacer sus propios proyectos. ¿Era de varo el vato? Sí, por ese punto ya, pues no era como mucho, pero sí tenía solvencia, por así decirlo. Podía hacer sus cosas, obviamente necesitaba a veces o pedir prestado o pedir apoyos, ahí inversionistas. No era como que, rico puedo meterle a todo, pero podía darse sus lujillos al hacer sus proyectos. Uh-huh. Entonces, pues tenemos este norteamericano súper metido en sus cosas. Estamos hablando de alguien que se le ocurría algo y al día siguiente ya estaba trabajando en eso. ¿Alguien clavado? Entre esto, pues obviamente ya tenemos que en el mismo ambiente hay personas que piensan igual que él, en este caso nosotros, y pues ya entre amigos, camaradas, lo que sea, encuentran la forma de envasar la electricidad. Entonces, si lo vemos así, ya hubo investigaciones desde antes que uh-huh. podían envasarlo y poder prender algo. Uh-huh. Si hablamos del foco de la bombilla, o sea, se ve desde Volta, se ve desde hace muchos años atrás, desde Galván, ¿no? Que ya intentaban hacerlo. Entonces, de la teoría ya estaba, este amigo nomás trató de hacer que durara más y que pudiera comercializarse al final de cuentas, que pudiera iluminar y poder venderlo. La cosa es que Edison se fue siempre con corriente directa. Entonces, ahí empezamos. Este amigo trabaja con la bombilla, ponte que ahí también hay otras discusiones de si es de él o no. Entonces ya, Edison tiene la bombilla, pone corriente directa y lo que hace es empezar a comercializarla. Ya cuando se da cuenta que puede crear una bombilla que dure, la empieza a comercializar porque era lo que necesitaba Estados Unidos. Él sí le hacía la transferencia tecnológica. O sea, pasaba de construir algo, prototipo, busco, ¿cómo se llama? Ahora sí que iba a Shark Tank de ese entonces. Inversionistas para el proyecto. Ya venderlo. Ya lanzarlo, exacto. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero para seguir haciendo otros proyectos. O sea, al final de cuentas no se iba a dejar con eso. Era como el típico investigador aquí que busca de dónde sacar recursos para poder hacer las cosas. Ok. Entonces, tenemos esa parte. Llega este amigo Tesla, que no es norteamericano, de hecho es... ¿Dónde era Tesla? Ahorita te digo de dónde era Tesla, que aquí lo tenía. Era no gringo nada más. Era no gringo, digamos que es un inmigrante. Entonces, desde ahí ya vamos mal. No se le hacía caso para nada, ponte que podía tener las mejores ideas y súper bueno para todo, pero al final de cuentas, como no era norteamericano, no se le daba el valor. Era el ninguneado del salón. Algo así. Tenía buenas ideas. Era el ninguneado del salón, aunque sí supiera. Exacto, o sea, le tiras como que, pues, ¿qué es? Y no es de aquí, ¿no? Entonces llega ese amigo, aunque llega con muy buenas ideas, con todo el feeling para trabajar o cualquier cosa que pudiera tener, ahí ayudarlo o echarle ganas para sacarlo. Llega a trabajar con Edison, ya teniendo su compañía. ¿Trabajó con él? Sí, llegó un punto en el que trabajan juntos. O
sea, Edison... ¿Pero trabajan así o trabajo de yo soy tu... No, de así, jefe, obviamente. Tu jefe y yo te digo y el otro como que en él, ¿por qué? Estamos hablando de el investigador y el becario. Si lo quieres ver así. Ándale, haz lo que yo te digo en él, porque yo te pago. Algo así, sí, es exactamente lo mismo. O sea, no podía ponerse tú por tú, pero sabes que sí podemos a veces llegar, bueno, en la parte de becario nos llega como que, oye, pues tengo estas ideas y se van agarrando, ¿no? Se van haciendo mejores. Entonces llega un punto en el que trabajan juntos, pero para este punto Tesla ya había visto la parte de la corriente alterna. O sea, ya había visto que era posible trabajar con una corriente distinta, que no era, bueno, en este caso, como lo vemos, la corriente directa es un flujo directo de electrones, vamos a decir que es energía, y corriente alterna, al final de cuentas, va y viene. Es un flujo que va y viene, que tiene fases, ciclos. Una onda de electrones, podría decirse. Algo así. Entonces, al final de cuentas tenía Tesla la idea, y estaba bien, que la corriente directa no era lo suficientemente, vamos a decirle, fuerte. No podía mantener alto, un voltaje alto, porque era muy difícil mantener la señal, pues al final de cuentas lo estás mandando. O sea, es imposible mantenerlo siempre a tope. Okay. Necesitabas como volver a levantar la señal. Por eso era esta parte de tener mucha maquinaria para poderlo pasar de una ciudad a otra. Porque de hecho cuando Edison empezó a iluminar ciudades en Estados Unidos, necesitaban construir edificios muy muy grandes para poder mantener la señal. O sea, aguanta. Entonces, ¿sí hubo iluminación directa? Sí, las primeras, o sea... O en lumbreras públicas. ¿Cómo estuvo ese rollo? Fue más bien como edificios. Aquí era, si era el edificio importante de gobierno, si era casa de algún rico, se le daba a ellos la prioridad. Casas salteadas. Ajá. Aquí creo que sí intentaron hacer, o sea, dice la historia más o menos como lo platican, que sí intentaron hacer como secciones, empezaron a iluminar secciones de los barrios o de los lugares donde estaban viviendo, pero al final de cuentas lo importante era iluminar los lugares importantes, bueno, los que llamaban la atención, calles principales o bancos o todo eso que tuvieran. Claro, bien selectiva la onda. Obviamente, el que tenía pues podía hacer las cosas. ¿Todo bien? Pues sí, no. Algunos casos. Bueno, pues entonces, ¿qué estaba pasando? Ya se me fue la onda. No, esta parte de estar iluminando con corriente directa, pues estaba bastante pesado. Tenías que estar levantando la corriente al final de cuentas porque no se mantenía estable, era muy difícil. Sí podías iluminar las cosas, sí podías mantener encendido algunas cosas porque no era mucho voltaje. Pero, se dice que entre las discusiones y todo esto, Tesla lo dejó, o sea, dejó a Edison porque no lo dejaba transformar sus cosas a corriente alterna. Dijo, ya estoy harto. Sí, así de que ya va. No sé si un pleito fuerte, solamente sé que hubo ahí un roce y simplemente se dejaron de trabajar en conjunto. Renunció, por así decirlo, porque ni siquiera estaban trabajando tú por tú. Y va y busca la manera, obviamente inversionistas y todo esto, de trabajar con la corriente alterna, con la intención más bien de seguir haciendo otros proyectos, esta parte de motor de corriente alterna, para poder decir que ya tenías cómo generar la energía y poder mandarla a todas partes. Entonces, al final, la lucha está entre, en algún punto Tesla tiene el apoyo para poder hacer igual, iluminar secciones de Estados Unidos con corriente alterna. Y ahí empieza lo bueno, empezaron a hacerlo ya público, esta pelea que antes era interna porque nadie sabía ni qué rollo, solamente sabían que se estaban dando ahí el roce de las situaciones, pasó a ser sí, ya todo el mundo lo conocía, era como que tal tipo ya le está echando tal tipo. Y por ese mismo periodicazos o qué onda. Pues sí, en ese entonces era lo que se podía hacer, ¿no? El mismo cuchicheo de lo menciona aquí, terminó acá y se empieza a comunicar. Ni modo que pusieras en Twitter como lo hacía aquí
presidente vecino. Estar poniendo cada vez que subiera mal algo, subiéndolo. No, pero esto me lo haciendo la luz. Ajá. Entonces era imposible, ¿no? Se fueron dando cuenta de los problemas ya con estas cosas que se estaban diciendo. Entonces se dice que, o sea, dice las leyendas por ahí urbanas, que Edison trató de desacreditar la corriente alterna matando a un elefante. Hay varias versiones en las que menciona que solamente eran animales, pero la que se pueden más meter en muchos problemas hoy por hoy. Sí, ya me imagino ahorita con las multotas que te dan por maltrato animal. De por sí no te dejan hacer nada, ahora con tratando de matarlos, o sea, literalmente darlos. Entonces se dice que fue esto que pasó corriente alterna por un elefante. Entonces, digamos sí, que terminó matando. Le puso un enchufe al elefante, pobrecito. Literal, lo conectó y darle. O sea, dale todo lo que puedas. Entonces ahí estás. Que no me imagino que lo pasó. Se cocinó. Pero fue un evento público. Creo que solamente fue como a espectadores que pudieran compartirlo. No creo que haya escuchado muy bonito de ver. He escuchado la versión que se hizo como en un tipo feria, un tipo, ¿cómo se llama? Circo, ajá, como algo así. Pero otras versiones dicen que solamente lo hizo como en un espacio cerrado, como para dar a entender que sí, que se estaba pasando, y que otras personas empezaron a replicarlo para decir que era el problema. Entonces ahí tenemos... Creo el morbo y se... Ajá. Ahí tenemos que la gente creía que la corriente alterna mataba. Pues de hecho sí, pero... Pues sí, o sea, sí lo hace. ¿Cómo te explico? Pero pues en sí no... Bueno, sí es la corriente alterna, pero al final de cuentas te va a matar algo que tenga suficiente amperaje para que pueda pasar por el corazón. Entonces, sí, o sea, en este caso... El otro día andaba leyendo de un don que se murió haciendo unas palomitas en el microondas. Ay, ¿hizo tierra o qué? Eso. Pues metió sus palomitas y en vez de irse a ver qué onda por algún lado, se le ocurrió estarse recargando sobre el microondas en lo que salían las palomitas. El microondas no era el más nuevo del mundo, no traía zapatos y, como dices, hizo tierra y cerró el circuito y ahí le dio. Sí, de hecho, eso es lo que pasa en la mayoría de los accidentes. Aquí ves a cada ratito que, no sé, se le ocurrió conectar algo al enchufe y valió churro. ¿O qué se te ocurre? No sé si se te ocurre a ti. Desenchufar y enchufar cosas así a la corriente, a la pared. Cuando estás descalza salida del baño. O sea, te acabas de bañar, estás todo mojada y vas y desenchufas cosas. No, casi no lo he hecho, pero si ambos no lo hagan. Ajá, no. Oye, ¿tú en tu carrera en ingeniería cibernética electrónica te has dado unos toques buenos? Obviamente, si no sería carrera. Te platico, de aquí lo que me acuerdo, hubo una ocasión que yo muy chila dije, no pasa nada. La instrucción normalmente es, si estás trabajando con un circuito que está alimentado, es decir, que está conectado a la fuente, no debes de manipularlo. Es decir, si ya tiene conectado algo, le quieres conectar otra cosa o se lo quieres quitar, no lo hagas si está conectado a la fuente. Entonces, o desconectas de la fuente primero y ya le mueves lo que necesitas. Exacto, o apagas la fuente o quitas la energía para poder manipular el circuito. Entonces dije, bueno, son 5 volts, es poquita corriente lo que hay, me puede dar un toque nomás, no pasa nada. Y ahí estoy, ¿no? Moviendo y haciendo. De repente quito un diodo que es el que me hace que no pueda, o sea, que no pueda ir el flujo de corriente de un punto a otro, y se me ocurre poner al revés. Truena todo, me da toques a mí, porque hice que fluyera para otro lado que no tenía que ser. Pero según yo bien chileno, y bajé el break del laboratorio donde estábamos. Primero pensé que no servía la fuente, dije, ya no funcionó la fuente, porque ya no prendió nada. De hecho era fuente con osciloscopio o algo así. Entonces yo no prendía nada. Y ahí lo hice por un lado y dije, pues ya no pasa nada. Seguí trabajando en mi circuito, no le conecté nada. Y al rato que llega un profesor, ¿por qué están trabajando con las luces apagadas? Y yo, no, esto está normal. No, sí. Y ya quisieron prender y apagar, no prendió nada. Ahora se bajó el break
no, cuidado muchachos, que no sé qué, ya van a aprender el break. Y ya funcionó la fuente. Yo, creí que ya le debía a la escuela la fuente. Pero desde entrada ya andabas negando tu participación. Sí. Yo no hice nada, yo estoy trabajando aquí normal. Desde que yo no me he dado toques en el trabajo. Nada, es que no te he contado. Yo, si bien soy químico, mi especialidad es la electroquímica. Yo trabajo también con electricidad. No a tanto corriente como tú. Yo hago estudios de reacciones químicas. La electroquímica trabaja de 2 vías. Es el estudio de reacciones químicas que te generan electricidad o al revés. Tú impones electricidad para que suceda una reacción química. Son las dos formas que se puede trabajar. Y pues las corrientes con las que yo trabajo de respuesta no pasan de miliamperes, o sea, yo no me he dado un toque. Son muy poquitos. No, nunca me he dado un toque ni me ha tronado. Una vez sí un cable me dio así un pasoncillo de corriente, pero fue porque conecté mal una terminal, pero de ahí es más. No he sufrido con electricidad. Creo que me daba peores toques un día que se me ocurrió mover con un cuchillo o un jitomate atorado en la licuadora. ¿Y tocó el metal con el cine? Sí. Ay, no, sí. Así que vamos con la corriente. Mucho cuidado, sí. No, también... ¿Y luego? Estaba en que ahorita el hecho de saber cuál era la buena. Ok, sí, estábamos en el punto de que la corriente alterna para ese nivel ya mataba. Ajá. Entonces la gente... Y era la fama que tenía. Sí, de que mata. Y ahorita sabemos, lo que estamos platicando, que sí puede llegar a matar. Por lo mismo, aparte de es mucha energía, estamos hablando de un flujo muy grande de electrones. Entonces, puedes generar un nivel de potencial, una diferencia de potencial muy grande. Estamos hablando del voltaje. ¿Y la directa no puede matar? Sí puede matar, pero pues necesitas más potencia para poder hacerlo. O sea, bueno, más flujo de corriente. Al final lo que tienes que hacer es romper la resistencia del cuerpo. O sea, el cuerpo también funciona como un material que no pasa fácil, que no pasa, que no pasa la corriente, pero si llegas a romper esa resistencia, con poquitos miliamperes matas a la persona. O sea, con que pase poquito por el corazón, ahí queda. ¿En cuánto andamos de valor de ohm? Porque pues el 70% somos agua, pero también tenemos electrolitos, que es tenemos sodio, potasio, calcio, ¿qué más? Tenemos un buen de iones en el cuerpo circulando así, hierro, pero... que lo estoy buscando y al parecer tenemos 2500 ohms. 2500 ohms. Con razón sí necesitamos una buena corriente para que nos dé un buen toque. Sí, pero con que llegue a pasar algo, o sea, con que ya llegue a pasar la corriente suficiente, ahí quedamos. De hecho, pues lo normal, así no como dato, lo normal es que cuando tienes bastante corriente, lo que estás haciendo es que sientes como todo se contrae, ¿no? Sí. No sé si te ha pasado que agarras algo y te quedas ahí agarrado porque se contrae. Por un instante, sí. Yo no sé si alguna vez tú en tu vida hiciste la semejante tontería y la palabra que le sigue de que cuando está la fiesta pasa el señor ofreciendo los toques. No. Yo no sé, creo que era una buena idea. Es que a media fiesta, el ejecutante. Es que ya que estás ahí como tipsy o que estás en otro nivel, sentir los toques, pues supongo que se siente chido, ¿no? No lo he intentado, no lo haría. Creo que alguna vez lo más parecido que pude haber hecho es tomar los chicles esos que te daban toquecitos sencillos de los bromas, no sé si te pasó, y ya como que quieres chicles y jalabas el chicle y te daba toquecitos. No, pero yo creo que si alguien me hubiera hecho eso, le hubiera dado un puñetazo en ese momento. No reaccionas, es lo mismo, sientes nomás bueno, en cuanto me soltara, ¿qué te pasa? Casi. Ya te digo que es una buena idea. Pues supongo que las personas que ya andan, o sea, o ya cuando andamos más o menos pues alegres, como que te da un poco de
te haces un poco indolente, no sé cuál sea la palabra correcta, como que aumenta tu resistencia al dolor y andas en el valemadrismo total y por eso es buena idea. Exacto, eso es lo que pasa. No, sí me ha tocado ver personas que o sea, sí lo he visto, se agarran de este tipo de los toques y empiezan, dale, hasta el punto en que ya están al tope y están así agarrados de sus mismos músculos y están todos así. Y la de los esos dispositivos toques, ¿qué es? ¿Directa o esa es directa? ¿Qué? Directa. Es directa, entonces la directa también tiene su respeto, entonces. No conozco esas maquinitas, pero yo sí he visto que de repente es así el cuadrito, que trae el señor y trae como un botoncito y le va haciendo así. Va subiendo, sí. ¿Eso va regulando la intensidad de corriente o qué regula con eso? Sí, pues estás regulando la resistencia. Oh. O sea, tienes el mismo voltaje, la corriente va aumentando, disminuyendo por la resistencia. Es un potenciómetro. Bajas o subes la resistencia. Ahí entra en acción con así con bombo y platillo la ecuación B igual a IR. Viva la reina Isabel. Ahí entró en todo su esplendor. Porque está, al mover un parámetro, ves la respuesta en otro. Estás disminuyendo R. ¿Sí, no? Disminuyes R. Es que cuando mueve el botoncito es el down, disminuyes R, ¿no? Y aumentas la I, que sería aumenta la I, aunque tengas la misma B. Así se hace. Exacto. Estás usando, para nosotros eso, ¿no? Viva la reina Isabel, que es cómo se mantiene el voltaje, corriente y resistencia, cuál es la relación entre ellos. Así funciona la mayoría de las cosas. Con voltaje y corriente, con corriente directa. ¿Cómo le atropellas a tus amigos en sencillos pasos? Yo me acuerdo cuando era chiquilla, no lo hice yo, lo hizo un niño de la cuadra, que es la clásica pila de la cuadradita, que tiene sus dos terminalitas y ponerles cables y tener a todos los de mi cuadra agarrados. Nada más una vez lo hice y yo dije, se siente bien feo esto, ¿cómo se les ocurre? Pero ya, no, o sea, vas a ir a probar a ver qué onda. Pues eso sí anda pasando los 2500 ohms, ¿no? O si no por algo, ¿por qué pasa de mano en mano? Pues en realidad es como la pequeña sensación de la corriente, como con lo mínimo que podría ser. O sea, al final de cuentas la resistencia sí deja pasar. Con lo mínimo te sientes bien ojete. Ajá, es que al final de cuentas la resistencia sí te deja pasar algo. Es como si tuvieras que el flujo de electrones es el agua en un río. Ajá. El voltaje es pues la diferencia de alturas. Sí. Y la resistencia pues son las piedras, ¿no? Entonces puede ser una piedra muy grande, pero al final de cuentas puede estar pasando la corriente. Entonces ese poquito que pase, lo sientes. Sí, esa analogía de que la corriente es como un río a mí me gusta mucho. De hecho la uso mucho con mis sobrinos, porque el otro día estábamos discutiendo precisamente de cómo llegar el agua, la luz a las casas. Le dije, ¿qué es más fácil? De hecho estábamos hablando de las corrientes, ¿tú crees? Como un niño de 8 años. Digo a mi sobrino, a ver, sobrinito, siéntate. ¿Qué es más fácil? Dije, piensa en la corriente como agua. ¿Qué es más fácil? Que cada casa tengamos un estanquito en nuestro patio, o que pase un río así grandote, chido, por la avenida, y que a cada casa le saquemos un arroyito. No, pues un arroyito. Dice, pues esa es la corriente alterna, es todo el tendido que ves en las calles, así que a veces hasta ni puedes ver chido el cielo. Es eso, son los ritos que van a la casa de cada quien, y luego llega su hermano. ¿Y si alguien tapa el río? Y yo, pues ahí está el desmadre. Ahí está el rollo de por qué nos quedamos sin luz en toda la colonia al mismo tiempo. O si todos están agarrando el mismo río, que es lo que pasa, ¿no? Todos colgados. Con los diablitos. Sí. Deja el riote y pasa a ser un riachuelo y ya a todos nos llegan 3 gotitas de agua. Exacto, que está separando demasiado el agua, entonces sí. Pero sí, exactamente, como dices, así funciona. Así funciona el asunto. Sí me sorprende eso de que haya habido ciudades con corriente directa. Pero ahorita, como tú mencionas, no eran las ciudades, eran casas puntuales en las ciudades, ¿no? Como secciones, porque al final de cuentas
era complicado tratar de llevar muy lejos la corriente directa. De ahí, de ese punto se agarraron, o sea, aparte de decir que mataba personas, lo que sea, se agarraron de ese punto para poder decir que la alterna era más económica, por el sentido de que no tenía que estar construyendo algo que estuviera levantando la corriente, que estuviera dándole la fuerza que necesitaba. Y pues ya con algunos inventos de aparte de Tesla, pudieron comercializar el mismo invento de la bombilla, pero con corriente alterna. ¿Mejoró la bombilla o hizo un diseño propio o qué onda? Creo que fue pleito o sea, cuando patentó Edison la bombilla, pues obviamente era un solo estilo, ¿no? Entonces cuando empezaron ya a hacerlas con Tesla, en la compañía que ya estaba trabajando, hicieron solamente un cambio sencillo y ya podían comercializarlas. O sea, como que ya no tenían que estar usando la misma idea. Al final era la misma idea, pero con otras cosas, ¿no? Para decir que no era lo mismo. Ahorita se podría decir que estamos lo mismo. ¿Te cuento como Coca y Pepsi? Nada más le cambiaron un poquito y ya. Y ya tenemos cosas distintas, ¿no? Sí, pues algo así. Al final de cuentas, sí era la misma idea, o sea, sí estaban utilizando la bombilla, lo mismo que se había utilizado por todas partes, pero lo hicieron a su forma y ya empezaron a hacerlo con corriente alterna. Obviamente les funcionó por la parte que fuera económica y pues en realidad como lo tenemos ahorita es que funciona con corriente alterna. O sea, ahorita en nuestros tiempos vemos que nuestra casa, que la luz, que todo lo que tenemos en los enchufes es corriente alterna. Y pues ya depende de las fases, que es lo mismo que estuvo viendo Tesla, es el voltaje que vas a tener, que vas a generar. No sé si has visto que tu lavadora o que no sé cómo le digas tú, aquí le decimos aire acondicionado, que es el aparato que da. Donde yo vivo no lo necesitamos, pero donde vivía antes, entre comillas, porque hay días que hace calor, es horrible, pero pues ya no, se hace la noche y ya se aliviana. Pero donde vivía antes, la palabra yo me quedaba, no, con tu palabra, era el clima. No, me molesta. Ay, no, se me hace curiosa. Saludos a los tan pequeños, ahora toda madre, pero su palabra como... Es que como dices clima, o sea, no manches, es aire acondicionado. Es una máquina que cambia el aire para que sea fresquito. Entonces es aire acondicionado. El clima está... No me burlo. Tengo muchos amigos que lo dicen así que lo siento, no. Está padre que lo digan, pero no puedo. Es algo como interno que me dice, no, así no se llama. Algo fácil, no sé, antes de que se me vaya la idea. ¿Cómo le dices tú no le voy a decir cómo digo yo, a este vaso que le echan granos de elote con mayonesa, mantequilla y cosas así? Bueno, donde soy de León, no se andan con rodeos, es elote en vaso. Elote en vaso. Sí. ¿Y ahí dónde estás? Ay, ¿cómo le dicen? Trole. No. ¿Qué es eso? No manches. ¿Cómo le dicen allá en tu aldea? En mi ranchito. Aquí en mi ranchito le decimos cóctel de elote, por favor. Pero con el dedo levantado, o sea. Obvio. Cóctel de elote. Traigo mi cóctel de elote. No puedo agarrar el vaso y levantarlo. Anatómicamente incorrecto. Es el cóctel de elote. ¿El elote en palo? Pues elote nomás. No me acuerdo. No he pedido eso, fíjate, no me acuerdo cómo le dices. Obvio sí es elote nomás. Porque acá sí, porque bueno, le llegas, quiero un elote al puesto. ¿En vaso o en palo? Ya te lo prepara de vaso. Ok, ajá. Como que, ¿quieres cóctel o elote? Porque le dan picos y si dices trole, automáticamente te lo dan te lo desgranan y ahí va el vaso. Y al vaso. No, aquí es el cóctel de elote o el elote. Entonces, pero el aire acondicionado. El aire acondicionado que funciona con alterna. Exacto, funciona con alterna. También, ya sé que te iba a decir, la parte esta, ¿qué llaman estas cosas? Para soldar, las máquinas para soldar. Hay algunas, de estos de los que estaba comentando, que no funcionan con 110. Es decir, en tu casa, en casa de cualquier persona aquí en México, estamos viviendo con una corriente alterna es de una fase, que sería 110 volts. Ajá. ¿Sí? Aproximadamente, ¿no? 110 volts y ya la nominal creo que es 120, 130.
Bueno, el chiste que son 110, ¿no? 110 volts, con eso trabaja la mayoría de las cosas. Hay algunos aparatos que funcionan con 220 y hacen 2 fases. Entonces, hay algunos aparatos dos fases de luz, o sea, van 2 ondas de luz en simultáneo. Son 2 fases, son 2 luces. O sea, es la forma que se construye pues el aparato que los baja, que te va a dar la energía, al final de cuentas. Pues sí, por eso cuando vas a poner clima, aunque te pegue la palabra, lo primero que te preguntan es, ¿y tu casa cuál trabaja? ¿110 o 220? Y ahí anda viendo uno en el recibo del CFE para ver mi casa qué es. Exacto, eso mismo. Te digo, el León no casi no se ponen climas por casa, o en los edificios sí. Poca gente sabe de entrada que corriente usa su casa. Pero en los estados y en ciudades que no los admiro, no sé cómo lo hacen para vivir en eso, yo no puedo. Que si no hay clima no pueden sobrevivir. No, pues bueno, aire acondicionado, perdón. Ajá, por favor. Si no hay aire acondicionado no pueden vivir. Y sus desplazamientos son de la casa al carro, del carro al Oxxo y del Oxxo al edificio que vas, porque si te agarra un Inter en esos espacios sin aire, te mueres hecho huevo estrellado de la banqueta. Pues de hecho sí, aquí donde vivo, aquí en Mexicali, sí siente el calor muy, muy feo. Está horrible, así de, sientes que se te está quemando la piel cuando sales en el verano. Entonces, nosotros debemos de tener aire acondicionado. Y ahora que se fue la luz en estos días recientes, estaba haciendo frío, ¿verdad? Pues acá en este lado no nos tocó. Nosotros estamos en el noroeste, para el noreste, para el otro lado, para donde está Monterrey. A ellos sí se les puso feo. Y andaba diciendo una amiga que andaban a -5 y sin poder prender ¿cómo le dije? El mueble, fue la palabra que la torre. El mueble, no, es el mismo aparato, pero bueno. Que no podemos prender el mueble y estamos a -5. No, sí, ahí sí se puso feo. Acá pues, no, igual, si se hubiera ido la luz en este punto, no se hubiera pasado mucho, aquí todavía se siente tranquilo, está a gusto todavía. Apenas vienen estos como vientecitos de Semana Santa y ya después, ahora sí, agárrense porque viene el calor. Entonces nosotros sí necesitamos aire acondicionado, nosotros sí conocemos que tenemos o 110 o 220 en nuestra casa. Uh-huh. Y también hay lugares donde manejan 330, y eso sí te lo voy a dejar pendiente, porque no estoy segura cómo funciona, pero tienen 330 volts. 330 volts, así no lo había escuchado, para iluminación residencial. Oye, entonces el problema a la larga sigue siendo 2020 sigue siendo lo mismo, ¿no? Llevar corriente alterna sigue siendo la bronca a la distancia, ¿no? Pues aquí la corriente alterna es más fácil llevar. Iluminar pueblos, iluminar casas aisladas. Sigue siendo la bronca entonces poderle iluminar con energía alterna, ¿no? Pues si lo ves del lado de quién llega más lejos, la alterna llega más lejos, porque se mantiene la corriente. Lo va y viene, o sea, ese se mantiene. Entonces, es más fácil en el sentido de enviarla a lugares lejanos, o sea, mantenerla en el mismo cable, con la misma energía, por así decirlo, hasta el lugar donde tenga que llegar. El problema, eso sí, es que tiene que ser alámbrico al final de cuentas, o sea, tienes que cablear, tienes que hacer y tener para poder llevarlos, como dices, a lugares súper alejados. Aún esto, pues sí, la mayoría de cosas funcionan con corriente alterna, pero no podemos vivir sin corriente directa. No, definitivamente no. No, o sea, estás hablando que no puedes utilizar los aparatos que tienes al día, que no puedes prácticamente hacer nada, o sea, son pocas las cosas que usan corriente alterna al final de cuentas. Entonces, si tienes solamente la opción de elegir alguna de estos dos, yo creo que me iré con la directa. No sé cómo haría para generarla, pero yo me iré con la directa. Digo, tengo que mantenerme con el celular y con la computadora, entonces vamos a verlo por ese lado. Pero es imposible decir que podemos vivir con alguna con otra. Entonces, en el fondo, nadie ganó de ese pleito. En el fondo, mira, por el lado de qué utilizamos para iluminar, ganó Tesla, por ese lado, ¿no? Que es corriente alterna, que la mayoría de las cosas, y más por el motor de corriente alterna, todo lo que tiene, o sea, gana Tesla. Pero
ya con esta parte de cómo se dio a conocer las cosas, pues Edison es el que tuvo las patentes, Edison fue el que hizo más dinero, pues el que hizo dinero al final, es el que se dio a conocer. Entonces cada vez que piensas en la electricidad, cada vez que piensas en la bombilla, piensas en Edison. Entonces Edison viene siendo el Elon Musk de su época. Sí. Y está gracioso uno porque Elon Musk le puso Tesla a su compañía, entonces es como Una malagradecido. Exacto, o sea, no manches. Oye, pobre Tesla, se va a estar muriendo de coraje en su tumba. Hay carros con su nombre que funcionan con baterías de corriente directa. Exacto, de hecho pues se sabe, o sea, lo que conocemos es que Tesla murió sin dinero, sin reconocimiento y sin patentes al final, porque pues todos se lo quitaron. Cuando le empezaron a dar el apoyo era a cambio de lo que estaba creando, entonces todo lo que creaba se lo daba a otra persona. Si ves registros están a nombres de otras personas están ganando de esas ideas o ganaron en su tiempo de esas ideas, sí. Pero a Tesla jamás se le reconoció nada y vemos para todos lados, pues Tesla tiene mucho que ver con lo que tenemos ahorita. Entonces maquiló técnicamente. Es que vamos a lo mismo, estás peleando contra un norteamericano, o sea, ¿qué quieres? Eres inmigrante, o sea, quédate ahí. O sea, está imposible. Oye, hay una foto clásica de que está el Don sentado en el Tesla, sentado en una silla leyendo el libro y al lado de los rayos, se me hace tan como que digo, tómame una foto para una foto de portada o no sé. Que no me doy cuenta. Ándale, como que aquí casual leyendo. Ajá, sí. Tómame una foto como que no me doy cuenta que estoy leyendo y tengo atrás una tormenta de rayos eléctricos. Pues lo chilo. Esa sería su foto del Face. Yo no, de Instagram. Sí, de todo. Las fotos serían de Instagram. No, la del Face sería la que está así, la clásica de... La clásica, todas partes creo que he visto un chorro de de pantalla con eso, como, no, ya. Sí, no sé ahorita si está como muy idolatrado o si está... No quiero decir que lo estamos haciendo de más, porque sí se le tiene que dar como el reconocimiento. Pero también pues se pasan de las... Es que a la fea que a la gente nos gusta vanagloriar al pobrecito. Obviamente, no, sí, es parte de nuestro... Y eso viene desde Pepe el Toro. Nos gusta vanagloriar al pobrecito que va en contra del status quo y de los ricos. Así estamos programados. Por eso hay quienes son más Team Tesla, por esa onda, que porque en realidad hayan sabido qué hizo el señor, el Mike. De hecho, si vas y preguntas a cualquiera, le dices, no, pues ¿con quién vas? ¿Tesla o Edison? Hay Tesla. ¿Y qué hizo Tesla? Yo siempre digo con amor, porque es lo que usamos toda la vida. No, ahorita nadie concibe pararse a cambiarle la tele manualmente. Todos tienen un control en la mano. Eso. No, igual parte de sus inventos, o sea, no solamente queda ahí. Decimos que Edison tiene bastantes más, obviamente. Debo decir que a mí soy fanática de los Simpsons, así que yo veo los Simpsons 24/7. Cuando Homero se cambió el nombre a Max Power. No, una de esas, también otra cuando Homero estaba compitiendo contra Edison, el inventor. De la silla que se hacía para atrás. Ajá, de la silla que se hacía para atrás y el martillo eléctrico y no sé qué cosas. El sillón para hacer popó en la sala. También. O ¿cómo se llama? La pistola esta para maquillar. Yo quisiera una de esas, la verdad. Yo soy de lo que dijo Marshall. Homero, ninguna mujer quiere que le disparen en la cara. Pero te maquillas rápido, entonces... beneficio. Me asustaste en callejera. Sí. No, sí, entonces es que pues hizo bastantes cosas. Que había notado que Edison, que tenían más de 400 patentes, pero de entre ellas, así de las que han sobrevivido el tiempo, se encuentra el fonógrafo. Ajá. Todos concibimos escuchar música a alto volumen. La bocina, los dispositivos de música, todos los conocemos, o sea, sus inventos hasta la fecha han permeado. ¿Qué más? Algo de fotografía, el telescopio. Al final de cuentas, lo que pudo hacer este amigo es mantener o preservar, el sonido y las imágenes. Eso tiene su chiste, no es una enchilada.
O sea, como de la nada, de no tener cómo mantener esas cosas, ya tenerlo. Que de repente escuches esos cilindros que era donde se marcaba el camino. ¿Los puntitos? Parecido, era eso. Antes para hacerlo era estar marcando el espacio como si fueran discos grandes. Yo sí me tocan, voy a decir, a ver qué tan viejita estoy, si me tocan los discos. A mí no, eran como cilindros donde se iba marcando entonces el camino para hacer el sonido, pero sí, es más o menos la misma lógica de funcionamiento, que el tener los bordecitos se va dando el sonido para poder reproducirlo. Entonces este amigo inventó esta parte de poder preservar el sonido, y después, tiempo después que perdió esa pelea, pues se dice que fue entre más o menos del mismo tiempo, inventó la manera de tener las imágenes y poder empezar con el cine. Al final de cuentas, ya podías hacer la cámara, aparte de tener imágenes que no se movían, podías tener una secuencia de imágenes que ya parecía que tenía movimiento. Entonces, ahí o sea, el cine los inventaron los hermanos Lumière, pero digamos que los aparatos previos a llegar al invento que hicieron ellos fueron los que desarrolló Don Edison, ¿no? Y vamos a eso, ¿no? No ponte que no inventó todo como dicen, no inventó todo el cine, sino que hizo ¿qué puedo decir? La base para poder tener lo que tenemos ahorita. O sea, huevo que hizo la base, sí hizo la luz. ¿Qué más quieres? No creo que haya cine sin luz, a menos que fuera teatro. No hay nada sin mugre luz. Es que es lo que digo, está tan cañón el asunto, porque inventó la materia prima y después vio en dónde la podía aplicar, o sea, ahí trabajó con eso. A lo mejor yo creo que su cabeza concibió primero, como dijimos, el fonógrafo y otras madres, pero dijo, ok, ¿y cómo las echó a andar? Por eso se desarrolló toda la electricidad, porque podrás haber tenido ideas bien loquillas en tu cabeza, de algún aparato, algún instrumento, pero si no tienes cómo alimentarlo, ¿con qué fuente alimentarlo? Pues no va para adelante. O sea, que tuvo que inventar la materia prima para después usar para sus dispositivos. Luego también se dice que, no creo que eso está comprobado, no estoy segura, bueno, lo que yo he escuchado, es que hizo la base o dejó la información para hacer la silla eléctrica. Aparte de hablar de que la corriente alterna mataba personas, pues dijeron, matemos personas. Pues si ya mató un elefante, ¿qué tanto es tantito? Ajá, entonces ahí se dio también la silla eléctrica, o sea, ya teniendo electricidad, ¿no? Pues lancémonos a matar personas. Salieron mal los primeros, o sea, creo que al principio no los podían matar bien. Entonces, acuérdate de la película de la Milla Verde, dijeron, a todos nos dijeron mátalo y lo matamos, que lo mataron, pero fue otra cosa. Exacto. Entonces, pues se vieron muchos inventos que fueron directos, indirectos de él, pero hizo bastantes cosas. Los dos tienen, o sea, Tesla dicen los dos tienen, la verdad, pero creo que a Tesla lo hemos reconocido ya últimamente, y ya por ser ¿cómo le dicen ahorita? Que es lo que está de moda, por ser tendencia, pero pues los dos tienen de dónde. Yo quiero creer bastantes méritos propios cada uno, parece que junto y por separado y en varios temas. Yo quiero creer que los dos al final ganaron, o sea, en mis tiempos, ¿no? Al final ganaron porque pues reconocemos su trabajo y aquí estamos pues viviendo de ellos, si no nos hiciéramos nada de lo que estamos haciendo ahorita. Pero en ese punto diría yo que el pleito en sí lo ganó Tesla, y Edison tuvo ahí sus, como, no karma, sino como tuvo ahí sus momentos de gloria, al momento que se le reconocen pues los otros inventos, que puede hacer otro tipo de cosas, que sigue trabajando y genera dinero. Ándale, pues quédate con eso, yo tengo más cosas que hacer. Y ya era reconocido, o sea, ya era famoso. Para ese punto ya todo el mundo lo conocía, entonces sí le pudo haber pesado bastante, pero pues seguía su vida haciendo lo mismo, no se murió, no le pasó nada, pues siguió trabajando en sus cosas y pudo hacer más todavía. Ahora si se pudiera resucitar y darse una vuelta a la actualidad, sí dirían, qué chido, sí la supieron armar con mi trabajo, o crees que ya no, hubiera podido avanzar más, se durmieron. Yo
creo, o sea, por lo que he visto o lo que he leído de cómo eran, Edison hubiera sido más del tipo de, no, la verdad les falta. Como que dijo, les falta bastante como para llegar a lo que yo hubiera hecho, que les falta ingenio. 200 años son tan poquito. Ajá, algo así como que, ¿qué es esto, manches? Y Tesla sería más bien como, bueno, lo intentaron, vamos a hacer esto. Oh, qué padre usaste tal cosa. Yo te lo recomiendo hacerlo así, como más de compas y de... Más polite de la onda. Ajá, como, bien, chido lo que hiciste, pero vamos por este lado. Y Edison sigue estarnos echando de que no, así no se hacía, o mejora de por acá o por allá. Los clásicos zapas que si llegas con 9.5, ¿y por qué no sacaste 10? ¿Por qué no sacaste 10? Exacto, haz de cuenta, Edison sería eso. Y entonces es como que muy bien, vamos por el 10 en el siguiente. Así. Sí, así lo veo yo. No sé, tal vez si vivieran me dijeran otras cosas, ¿no? Pero así lo quiero ver. Entonces, vayamos concluyendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo definitoria en ese momento que le dieran el round a Tesla? La corriente alterna podía trabajarse con más aparatos, es decir, tenía más que darle aparatos grandes de fábricas. Uh-huh. Y podía mantener la misma energía, la misma corriente, la misma energía para llevarse a lugares más lejos. Si lo vemos en términos, en términos material, era menos dinero lo que tenía que invertir. No tenía que hacer estos grandes espacios para estar trabajando o estar generando la corriente. O sea, de una sola central podías darle a bastante gente o bastante espacio. La directa es un modelo que seguimos usando hasta la fecha. Exacto. Seguimos trabajando con sus ideas porque pues nos está funcionando, podemos llegar a varias partes. Entonces creo que aquí lo que ganó fue la parte económica. O sea, por más que dijeras que mataba personas, que pudieras hacer cosas, al final de cuentas todo te puede matar. O sea, al final todo te puede hacer algo. Se fue más por la idea de es más fácil generarla, es más fácil llevarla, es más económico también tenerla. Entonces, no nos vamos a... Más bien la palabra no es fácil, es más económicamente rentable. Bueno, sí, es rentable, es lo que interesa. Estamos hablando todavía de Estados Unidos, es lo que les interesaba. Y les pegó porque eso es un invento de la fecha mundial. En todos lados no hay un lugar del planeta donde no hay un foco. Ajá. No, de hecho ya anda, entonces ese lado de era económico y la forma que se fue dando y pero no podemos dejar de lado Edison sí existió, bueno, no fue algo para Todavía hay mucho que inventar. Y pues esto fue todo. Nos vemos en
en otro capítulo. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti, Fecha. Es la madrina. Y tal vez después hagamos una mesa redonda